y vamos a abrirla en Hechos 9, del 9 del 1 al, qué sé yo, al 25, no sé, los textos que quieran ocupar de Saulo. Y entonces vamos a hacer un pequeño ensayo y vamos a ir haciendo una pregunta por cada nivel, pero la vamos a comentar, así nos enriquecemos entre todos. ¿Sí? No vamos a hacer toda a la vez, vamos a hacer de a una por vez y la vamos a ir comentando. Entonces les propongo, la primera es la más fácil. Pensemos en una pregunta que le podríamos hacer a nuestra clase que les requiere un nivel de memoria. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Localizar algún hecho de la vida de Saulo que les requiera recordar o buscar en la Biblia la respuesta única. O sea, son preguntas de respuestas cerradas, porque hay una sola posibilidad de responder. Por favor, escriban háganlo con una pareja, así lo pueden conversar. Escriban una pregunta que apele a este nivel de memoria de sus alumnos. ¿Se animan? Pueden hacerlo con otro. Buenísimo. ¿Escrita una pregunta? A ver, acá esta pareja. ¿Qué escribieron? ¿Por qué Dios eligió a Saulo? Ajá. Pero vos hiciste una pregunta. Mira lo que te muestro. Ya cabalgaste lejos. Nivel de análisis. No. Mira. A ver. Justifica. Escrita. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Sí, pero no es una respuesta que van a encontrar tus alumnos. ¿No? Porque tendría que decir: Dios escogió a Saulo porque así de literal es. Este nivel es localizar, por ejemplo, la pregunta que les dije hoy: ¿de dónde era Saulo? De Tarso. ¿Quién lo ungió? Ananías. Sí, esas serían de conocimiento. Pero tu pregunta está muy bien, pero es de análisis. Ok, bueno, sí. Pero escuchen, por favor, no tomen, o sea, nadie les va a pedir jamás que hagan una escalerita de preguntas en su clase. Este es un ejercicio para aprender a hacer diversos tipos de preguntas. No importa el orden. Así que tu pregunta, que es muy buena, rescatala porque te súper sirve. Bueno, a ver, alguien que escribió una sencilla de conocimiento. ¿Qué frase típica de la antigüedad le dijo Jesús a Pablo? Ajá, un refrán, ¿no es cierto? Le dijo. ¿Cuál era? La respuesta es una cosa de esta cosa. Eso es literal. Aquí, muy bien. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? A Damasco. Perfecto. ¿Alguna otra? ¿Qué respuesta le dio Saulo a Jesús? ¿Qué respuesta le dio? ¿Perdón? Saulo a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Qué es lo que iba a hacer Saulo en Damasco? Ajá, ¿qué iba a hacer? También está clarito. Iba a Llevar cartas para molestar a los cristianos. ¿Se dan cuenta? Este nivel es muy fácil, pero necesitamos de esas preguntas para verificar que estemos hablando de lo mismo. Bien, ¿se entiende? Sí. Bien, vamos a ir un poquitito más profundo. Esto se trata de explicar, poner en tus palabras. ¿Qué significa tal cosa según lo que vos entendés? Eso sería. A ver, ahí, por ejemplo, Vernon, lo que vos dijiste serviría para... A ver, ¿cómo lo transformarías? La frase esta de la antigüedad, ¿a qué se refería? Claro, explícame en tus palabras qué significa dar cosas contra el aguijón. Explícame en tus palabras y ver si comprende. Eso es. Bien. Bueno, vos ya estás haciendo un análisis muy bien. Esto es más profundo porque vos conocés el contexto histórico. Pero supongamos que alguien no conoce eso, puede explicar en sus palabras qué significa darle patadas a algo que pincha. O sea, es muy necio, aunque no sepa la historia, pero muy bien. ¿Alguna otra idea sobre este nivel? A ver, porque ahí tuvimos un ejemplo muy a mano, por eso yo usé...
A ver, otra pregunta. Yo había pensado encadenarlo con el primer nivel de, por ejemplo, cuál fue la manifestación física en Pablo de la intervención de Dios, Ajá. la ceguera. Y en el siguiente nivel preguntaría, ¿por qué crees que Dios usó la ceguera para que Pablo reaccionara? Esa pregunta que estás haciendo es de análisis. Ah, tenés razón, claro. Es de análisis, le estás pidiendo causas, le estás pidiendo un desmenuzar, porque en ninguna parte dice, no es decirlo en sus palabras, es comprender y desmenuzar algo para entenderlo, porque en ninguna parte dice por qué. Pero está genial la pregunta. Vuelvo a decir, olvídense del nivel que tiene que ser. Las preguntas que están haciendo son buenas. ¿Iba solo acá? ¿Iba solo? Esa es una pregunta de conocimiento, porque dice que iba acompañado. Puede Sí. ser el alumno explique el conflicto que tuvo Ananías cuando Dios le dio una orden. Estás pidiéndole un análisis. ¿Por qué Ananías cuestiona? Quizá algo mucho más sencillo es, contame en tus palabras, decime en tus palabras cómo se desencadenó el milagro, decímelo en tus palabras, relatámelo. Sí. Claro, esa es la idea. Es mucho más sencillo de lo que parece. Pero es necesario que por ahí nos demuestren que lo están entendiendo para poder proseguir con el tema. Bien, aquí vamos a buscar aplicaciones en este nivel. A ver qué se animan a redactar en cuanto al nivel de aplicación. Aquí tienen estos ejemplos. ¿Podrías dar un ejemplo práctico de tal cosa? ¿Qué es ser un perseguidor? Ajá. Dame un ejemplo práctico de lo que sería ser un perseguidor hoy. Ese podría ser una buena pregunta de aplicación. ¿Qué sería ser un perseguidor hoy? Dame un ejemplo práctico. ¿Cómo? Pero si yo te digo la palabra perseguidor, eso es algo que usamos en las clases. Si yo te digo esta palabra, perseguidor, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la mente? Y vos puedes decir cualquier cosa. Un chico persiguiendo a un amigo jugando, un policía que persigue a un ladrón, ¿no? Y hacer un juego con una única palabra. ¿No sería comprensión? Todavía es... Sí, pero exacto. Dar el... Acosador. Que acosa tan meta mensaje. Ajá, ese también podría ser un... Allá hay un fantasma. Pero acá, por favor. Pero estamos en el nivel de comprensión, es ver si entienden la palabra. Esto es aplicación. A ver, ¿cómo podríamos hoy vivir la situación de Ananías? Bien. ¿En qué, si hubiéramos aceptado, en qué ocasión en la iglesia hoy somos como Ananías? Y ojo que eso sucede cuando llega alguien a la iglesia que rompe con los esquemas esperados, una persona que tiene algún problema específico con el que no podemos y nos sentimos como en el Señor, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué puedo hacer yo con esta persona? Excelente, esa es la aplicación. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Acá habían levantado la mano? No. Yo, a ver si esta vez la enfocamos. Pregunta de aplicación. ¿Cómo aplicarías a tu vida la respuesta que Saulo le dio a Jesús? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bien, ahí estamos en esto es bien práctico. Esa aplicación. Podrías decir, ¿en qué momento de tu vida o relatar algo que te pasó en algún momento de tu vida o cuándo te parece necesario decirle al Señor que quieres que yo haga? Ahí está, eso es aplicación. Bien. Carlos. También dice algo muy importante. ¿Qué le dice? Heme aquí. Aquí estoy. Y no me gusta lo que voy a hacer, pero estoy. Y voy a hacer algo que vos me decís. Excelente. Lo antes Esa era persona-
cuán dispuestos estamos a hacer una tarea desagradable como la, porque él tuvo que perdonar primero para hacer remisión después, ¿no? Si no, no hubiera tenido un espíritu de perdón. Bien, ahora esa reflexión yo se la tengo que hacer decir a mi alumno. Entonces, ¿qué podría preguntar para que mi alumno me responda lo que dijo Ricardo? A ver. Cuando estás en dificultades, ¿qué podrías hacer? ¿Cómo? ¿Qué podrías hacer como lo hizo Saulo? Cuando estás en dificultades, sí, pero tendrías que formularla de manera que conduzcas a la respuesta que estás esperando, porque es bastante amplia. Cuando estás en dificultades, ¿de qué tipo? ¿A qué podrías recurrir? ¿O qué podrías usar o hacer para que Un vasito de agua. para recibir ayuda de Jesús? Ajá. Ahí está. Ahí estamos llegando. Bien. ¿Quién había levantado la mano? La respuesta Acá, Jona. Justo en la lección de esta semana aparecieron dos situaciones en las que Dios se manifiesta a distintas personas. Bueno, la primera y principal es la de Saulo, que es una teofanía, porque de hecho lo ve, lo escucha, y después la otra es cuando se le presenta a Ananías, aunque sea con la voz, y le da la indicación de que vaya. Entonces, ¿de qué maneras, ahora la aplicación, de qué maneras podemos escuchar o podemos recibir las indicaciones que tiene Dios para nosotros? Excelente, sí, porque aunque tal vez no veamos una luz, pero recibimos impresiones como las de Ananías y bueno, daría para mucho. Esa es una pregunta de aplicación directa. ¿Se dan cuenta cómo es? Sí. Estas preguntas son muy valiosas en el estudio de una escuela sabática porque, como dije antes, si no llego a este punto no me sirve de nada la teoría que estudié. Queda en una historia. Está muy bueno saberse la historia de la Biblia, pero si no me sirve para vivir una vida cristiana real, otra vez estamos en esta moviéndonos como en una dicotomía. Esto dice la teoría, pero yo hago así. En la teoría me sé la historia de Ananías, pero en la práctica llega un homeless, un sin techo, a la iglesia y está sucio, tiene olor, no sé qué, yo en mi casa no lo puedo tener, fíjate que viene con ideas raras. Y ojo que Dios nos manda, no sabemos qué es lo que nos manda, pero son personas que aparecen en nuestro camino. Y bueno, esto es una aplicación, sí. ¿Dios contestó la oración de Saulo? A ver, ¿cuál era la oración? ¿Cuál es la oración de Saulo? Mirá que interesante. Unía la pregunta de Esteban. Claro, él ora. A ver. Entonces, el tema es así. El Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Fíjate que él oraba a Dios y Dios escuchó el clamor de su oración y envió a Ananías. Bien, tu pregunta está muy, fíjate, está excelente, me hubieras obligado a releer porque yo eso no me lo acordaba. Pero yo te puedo contestar sí y te maté. Y vos estás buscando otra cosa. Por eso pregunta más bien cómo contestó Dios la oración. ¿Sí? Para que te sates, claro, para que te tenga que explicar e incluso yo pueda profundizar, pensar acerca de eso y buscar una respuesta más profunda que decirte un sí. ¿Sí? Muy bien, por ahí vamos. Sí. Y Ananías le contestó cuál era su visión a futuro, ¿no? Ajá. Porque no le había dicho que para qué estaba separado. Bien, esa respuesta que vos estás dando viene a una pregunta de cómo le respondió, no si le respondió o no. ¿Sí? Él porque está siendo generoso con vos y te... Pero un alumno común te va a decir sí, no. Claro. Si no contestan, no saben, no contestan. Puede pasar también, puede pasar también. Bueno, ¿se dan cuenta cómo es lo del nivel de aplicación? ¿Sí?
Vamos a ver alguna más. De paso, había una esta mañana que me estoy tratando de acordarme cuál era. Ah, era la de ¿qué pregunta te haría Dios a vos de forma particular si te encuentra en el camino? Eso es de aplicación. ¿Sí? ¿Qué pregunta me haría a mí y cómo lo respondería yo? Eso es aplicación. ¿Sí? Bueno. Nivel de análisis. Acá vienen todas esas que se les ocurrieron antes. A ver, ¿alguna otra sobre el relato? ¿Alguna otra que tengamos que hacer análisis, desmenuzar la historia? Le dijo en claves tan cortitas las respuestas a Pablo? ¿Por qué le dijo anda a la ciudad más? ¿Por qué no le dio todo el plan? Ajá. Bien. Y ahí me da para analizar, por ejemplo, Pablo estaba yendo con un grupo de personas que eran todos enemigos y yo no sé, la Biblia no dice que ellos se hayan convertido. ¿Qué escucharon? Sí, Pablo era un bebé espiritual, o sea, acababa de nacer a una nueva entendimiento y lo había tratado casi como un animal, diciendo que era un asno pegándose contra el oso, y le está diciendo, hasta ahora no entendiste nada, nunca entendiste nada, hiciste la escuela de Gamaliel, sos descendiente directo hasta llegando a Abraham, y no sirve de nada. Y entonces él dice, bueno, ¿qué tengo que hacer de cero? Dice, bueno, quiere decir el primer paso. El primer paso es andar tal lugar. Después viene el segundo. Cuando llegues a la ciudad te voy a decir el segundo. Y nos va llevando de a poco. A veces queremos que nos explique todo. Y ahí tenés para aplicar. Bueno, fíjense todo el análisis. Muy bien, él hizo la pregunta y nos dio la respuesta. Excelente. A ver, otra. ¿Alguna más? Ojo que a veces uno puede cometer ese vicio de hacer la pregunta y dar la respuesta, porque no le da, o sea, no es palo acá para él, pero digo, en la situación de clase a veces se da mucho, que dan la pregunta y la respuesta y es como, pero yo quería participar y también pensar y como que no se da tiempo para elaborar. Hay algunas preguntas, esto lo digo bajito en el folleto de la lección, que son así, a mí me molestan, esas que empiezan, ¿de qué manera Pablo afirmó que la salvación es un don de no sé qué? Y el versículo dice, por tanto la salvación es un don, o sea, no hay nada para decir, ¿sí? Están forzadas para que respondas eso. Esas preguntas no son de análisis, pero bueno, en este caso él nos hizo el favor de hacer el razonamiento. De paso, dicen que en el acto de preguntar hay que esperar 10 segundos antes de dar la respuesta o antes de repreguntar incluso. Y nosotros, ¿cuántos segundos esperamos entre una respuesta? ¿Saben qué? Bueno, pero ¿saben qué es un ejercicio? Porque el silencio molesta. Entonces, si yo hago una pregunta y solo los miro, incomoda tanto que alguien va a entrar a responder y ya a otro se le ocurre otra cosa. Ese es el secreto, esperar. El secreto del psicólogo. Claro. Cuando uno pregunta se calla y te produce una incomodidad que de pronto se terminó la sesión. Ah, mira vos, no sabía. Tirarle al otro la pelota. Yo tengo que hablar. Primero que habla pierde. Mira vos, no sabía. No, pero en la docencia es terrible lo que hacemos los docentes, preguntamos, el alumno responde y ya repreguntamos y le damos, porque encima le estamos dando, no, es terrible. A mí por eso Dios le habló en un solo idioma que él entendió, para que los otros no repreguntaran. Gente amiga me decía que era un palo para mí que yo, en vez de responder una pregunta, repreguntaba. Que bueno, a veces se puede dar el caso, ¿no? De paso, es lícito responder a una pregunta con otra pregunta. Sí. Jesús lo hizo muchas veces. Sí, y hay un juego que está re lindo, no lo vamos a hacer ahora, que separan 5 personas enfrentadas con otros 5 y se tienen que dialogar solo preguntando, no está permitido dar respuesta. Es muy divertido, y es un ejercicio que les digo que el cerebro ¡pum! Te hace, porque hay que dialogar solo a través de preguntas y ganan los últimos 2 que quedarse, porque en cuanto das una respuesta o titubeas tenés que salir del juego. Está muy bueno para los sociales. Preguntados. No, yo no sé el nombre del juego, solo sé que está bueno. ¿No te querés quedar hoy a la noche? Ay, a ver si me dan permiso. Pienso que deben estar esperándome ya. Jona.
Tenías una buena pregunta. No sé si fue. Tenemos fe. ¿Por qué Dios tuvo que manifestarse de esa manera a Saulo? Ajá. Esa pregunta está muy buena. ¿Por qué tuvo que eligió manifestarse de esa manera y no lo hizo, por ejemplo, con Bernabé? ¿Por qué a Judas no le hizo esa manifestación sobrenatural? Porque esta fue sobrenatural. Bien, eso lleva un análisis. Y ojo, no es especular e inventar. Sí, porque no buscamos una él respuesta. chapeaba como apóstol. Y la forma que hacía de chapear como apóstol, porque todos los apóstoles convivieron con Jesús, era decir, a mí me llamó personalmente. Me llamó sobrenaturalmente, personalmente a mí. Y por eso él le decía a los apóstoles, yo también soy apóstol, porque yo también fui llamado directo por Jesús. Sí, pero la pregunta era ¿por qué a él? Porque de esa forma es una forma sobrenatural y personal que no la tuvo ningún otro. Lo llamó personal a él. De paso, él siempre argumentó eso cuando dudaban de su evangelio. Y de su... Él decía, miren, yo tengo autoridad por esto, porque Dios me llamó de esa manera. Bueno, esa puede ser una respuesta, pero acuérdense que este tipo de preguntas así no tienen, las de análisis, no tienen una respuesta por lo general que ustedes le encuentren así literal. Esto sí, da lugar a diversas interpretaciones y por supuesto tratamos de ajustarlas a lo que dice la Biblia. Bien, muy bien las preguntas que se le fueron ocurriendo. Nivel de síntesis. Ahora sí podemos dejar que la imaginación nos ayude en esta historia. ¿Qué preguntarían en este nivel? Yo les doy un ejemplo que usé esta mañana. Mi ejemplo fue, pónganle un título al suceso que hubiera salido en un diario. Pónganle un nombre, porque no... Alguien habló de una manifestación extraterrestre, de un infiltrado. ¿Cómo era? Un infiltrado, de un infiltrado, que nos hace ver la historia bien humana, ¿no? Bien humanamente. En nuestra clase Sergio dijo la borocotización de Saulo. Esperen, que no se después cambió sí, qué bien. O si fuera, bueno, yo podría haber hablado de mi primo. No voy a decir el nombre y el apellido. Pobre, lo quiero mucho. Si fuera el diario Crónica, sería ovni deja ciego a pibe. Último momento. Y además. No sé de qué canal es eso, pero bueno, en este nivel nos es lícito imaginar detalles de la historia. En este momento ya como que no tengo neuronas para imaginar demasiado. ¿Cuál es la idea principal, más allá del título? O sea, ¿qué te llevaste? ¿Qué te dejó en una palabra esta historia? Ajá, lo de en una palabra. O sea, por ahí está bueno, hacerlo sí. como el título. Sí. Elegir una palabra. ¿Qué palabra elegirían? Conversión. Cambio, conversión, crisis. Entrega. Ajá. Replanteo. Sí. Recalculando. Recalculando. Muy bien. Bueno, vamos al nivel de evaluación. Nivel de evaluación. Esto acuérdense que es hacer un juicio acerca de algo, un juicio crítico, tomar una decisión sobre, digamos, entre dos extremos. De paso, hay una estrategia muy linda que no alcanzamos a hacer hoy, está ahí explicada en el libro, que es la cuerda de la decisión. Y es pedirle a nuestros alumnos que se paren en un punto de una línea continua, tomando una posición dentro de un tema. El tema puede ser controversial. El aborto. Por ejemplo, bueno, y argumentar, ¿no? Y argumentar. Pero también podría ser que no sea controversial. A mí me gusta usar dos textos de la Biblia, y uno es el justo por su fe vivirá, y el otro es si me amáis, guardad mis mandamientos. Y decirles dónde te sentís cómodo.
Y te podés parar aquí o más en el medio o donde sea y es argumentar por qué me siento cómodo en ese lugar. Y argumentar con la Biblia, por ejemplo, ayuda muchísimo para empezar, para abrir tema cuando empieza todo un... ahora, por ejemplo, últimamente hemos tenido varias lecciones acerca de Pablo, justamente, y estudiamos el tema de la fe y de las obras. Bueno, esa estrategia está buenísima para empezar un tema, y no es para debatir de que vos estás en error y vos estás bien, sino para expresar lo que creemos acerca de un tema y en qué lugar nos sentimos más cómodos, nada más. Hasta con cantos del himnario lo podemos hacer, porque hay para todos. Lo que pasa es que la escuela sabática es medio... No, estoy totalmente de acuerdo. Yo una estrategia así la haría, por ejemplo, acá, que tenemos un ámbito con los jóvenes, empezamos el tema con eso, y después nos sentamos a hilar fino. Pero por supuesto en una iglesia es más difícil, pero se pueden hacer cosas muy lindas pidiendo. Eso sería en este nivel, nivel de evaluación, de toma de decisión. Es argumentar, pero argumentar con juicio crítico, no es argumentar porque la Biblia dice así, sino tiene que estar en uso del pensamiento crítico. ¿Qué se les ocurre? Miren, acá en el bosquejo nos dice que ¿a dónde vamos? ¿Qué tenemos que saber? Y hay dos preguntas. ¿Qué tenemos que sentir? Hay tres preguntas. ¿Y qué vamos a hacer? Dos preguntas. No necesariamente vamos a lograr todo esto, pero tenemos un rumbo. No estamos sin rumbo. Si no saben lo que pasa, yo a veces por ahí he ido a alguna clase donde el maestro dice, ¡ah! Es Saulo, es Pablo. Y es lo que le venga a la mente. Resulta que ese es el tema de 3 sábados adelante, 5 sábados después, en profundidad, con fundamento. Entonces, hay un orden. Y eso deberíamos velar porque se siga. Y no estoy hablando de estructurarnos, de que no nos podemos salir. Hay temas que a veces la iglesia necesita hablar de una forma particular. Y lo vamos a tratar. Pero si tenemos una guía bien pensada, con buenas ideas, hay algunas que no nos sirven, las vamos a dejar afuera. Pero acá hay un propósito. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Entonces, ya sean moderadores o maestros, debieran tener en cuenta eso. Y me parece muy bien que entre los jóvenes se eduquen todos en el liderazgo. Sí, eso es algunos tienen más don natural que otros, eso es así. Algunos, o sea, el que vos tocas violín, capaz no te pongan a tocar el piano y capaz no te sientas tan cómodo dando una lección, pero una vez tener la experiencia, está bueno, me parece. Que son, y hagan la prueba, a ver cómo funciona. Sí, querías decir algo. Sí, otra pregunta era... De paso, solo déjame hacer un paréntesis. La pregunta que él me acaba de hacer, él me pidió que evalúe, fíjense, esa es una pregunta de evaluación. Me acaba de pedir que haga un juicio crítico de qué es mejor y qué es peor. Y yo no tengo una opinión formada del todo. Le acabo de decir, pero hice un juicio crítico de lo que a mí me parece. Yo no he pasado por la experiencia. Y dije varias cosas y punto. Esa es una pregunta de evaluación. ¿Cómo podríamos hacer eso con la historia de Saulo? Era mi pregunta. Estos grupos no son fijos. O sea, cada uno el sábado que quiere va a este grupo, va al otro. Ajá. ¿Eso es bueno o es más contraproducente para que no se forme una pertenencia de la clase? La pertenencia es buena, porque parte de formar grupos pequeños, o células que le llaman, no, células suena a... no sé, grupos pequeños, sí. Parte es la pertenencia, necesitamos pertenecer. Nos hace bien que nos pregunten por qué no viniste, te necesitamos, o le vamos a ir a festejar el cumpleaños de sorpresa, o noto que las respuestas de fulano siempre tiene un dejo como de dolor. ¿Qué le habrá pasado? Tenemos que ayudarle porque en sus respuestas se nota dolor, o que está herido, o lo que sea. En ese sentido, el ser constante es bueno. Y otra, que es asumir otra vez una responsabilidad. Yo te digo esto, tengo una clase en el fondo de mi iglesia. Hay un grupo que viene siempre. Digamos que son como 35 más o menos los que vienen siempre. Pero después hay como otros 35 que vienen, y hablo de alumnos de la UAP, hablo de gente de la iglesia que anda un sábado por cada clase.
Y eso no es bueno porque no genera responsabilidad. No estudio porque igual no voy a opinar porque no es mi clase. Son dos grupos amplios como de 20 personas, por ejemplo. Por ahí conviene reducirlos y... No sé si quieren reducirse, pero sería bueno de animarlos a que pertenezcan al mismo grupo. Y no, es decir, tampoco le vas a poner trabas porque tienen que sentirse cómodos, pero despacito ir animándolos a que vengan, a que estén en el mismo grupo. Hace muy bien la pertenencia. Y ojo, esa pertenencia no es definitiva. O sea, pertenezco a un trimestre quizá y al trimestre siguiente quiero estar en otro grupo, pero pertenecer por un tiempo hace bien. Sí. Bueno, bien. Hay que ir cerrando. Ya tenemos las conclusiones. Sí, no importa, pero quiero, si tienen alguna otra pregunta, yo no tengo todas las respuestas, pero las podemos discutir. Por ejemplo, recién Nora me dio una buenísima idea. ¿Querés decirlo? Vamos a aprovechar este momento para eso. Una idea para practicar en la escuela sabática. Nuestra clase de escuela sabática tiene un grupo de WhatsApp. Lo pusimos con una regla que era no empecemos a decir gracias, chao, chao, chao. Sugerimos que todo el mundo lo silencie para que no los echen de su respectivo trabajo. Pero la idea es que alguno, por ejemplo, manda la lección de la escuela sabática, alguno tiene alguna cosa linda para compartir. Entonces, en función de lo que estabas diciendo, a veces hay preguntas de cuál sería tu mirada personal de este tema. Se podría, el maestro que sabe que va a dar la lección ese sábado, podría decir, yo quiero tratar en algún momento de la lección, de la charla, este punto. Me encantaría que tú trajeras una respuesta sobre una experiencia personal donde te viste forzado a cambiar una postura muy pensada y centrada en tu vida, en tus tradiciones, lo que fuera, y que para vos era inamovible. Entonces, ya la tienen pensada. Entonces, cuando mandás eso, cada uno ya lo relacionó con algo de su vida y no tiene que ponerse a pensar que no se lo acuerda, se lo acordó cuando llegó a la casa en el almuerzo. Bien, de paso, en la lección vienen preguntas que dice prepárate para compartir el sábado con tu clase la pregunta del martes. Pero haciéndolo por WhatsApp es una manera de que eso se haga un poco a mí. Y si alguien no ha leído hasta ese momento, que la busque y entienda el contexto para llevar una respuesta. Está muy bueno. Tenemos que, las redes tienen que estar a nuestro favor. Excelente. Sí, Me gustaría que cuentes la experiencia que tenés de esas microactividades misioneras que haces con tu clase, la bolsita. Sí, la bolsita, sí, pasa una bolsita adicional a las ofrendas porque hemos encontrado que muchos proyectos misioneros, además de tiempo, requieren de dinero. No podemos hacerlo sin el recurso. Entonces tenemos un sobrecito que pasa y siempre hay algún proyecto en vista, o si no hay, como en este mismo momento, estamos ofrendando sin saber. Pero yo ya tengo, o sea, algunos me vinieron a decir, Sonia, podríamos trabajar en esto. ¿Qué proyectos surgen en la clase? Son necesidades del entorno la mayor parte de las veces. Por ejemplo, una familia que estaban viviendo, ¿cuántos eran? Sí, 4 adultos y un bebé en un solo dormitorio. Una mamá sola con un varón, 2 mujeres y una bebé, o 3 mujeres, ahora no me acuerdo. Era un hacinamiento absoluto y la relación entre ellos, no eran gente adventista, eran de la comunidad, o sea, vivían ahí, pero no son adventistas, y la relación era tan difícil entre ellos por el hacinamiento. O sea, no había forma de que no estuvieran peleando, era una situación tremenda. Entonces, una persona de la clase de la escuela sabática, que es trabajadora social, se enteró del asunto y dijo, ¿habría posibilidades de hacer algo como construirle una habitación? Y la clase se entusiasmó, Jona, ¿vos te acordás? Porque en ese momento todavía estaba. Se entusiasmaron, no solo se les construyó una nueva habitación, se les amplió lo que es la sala y se construyó una, terminaron con 3 habitaciones en la casa. Por ejemplo, bueno, lo que solemos hacer mucho es ir a otras iglesias, a iglesias chicas,
donde hay, no sé, 20 miembros, 30 miembros. Ahora último fuimos a una que son 15. Y están muy solos, se aburren, se desaniman. ¿Qué pueden hacer entre 15? Son siempre los mismos, diciendo, hablando, trabajando entre ellos. Bueno, y la alegría es tan grande de la gente de recibir visitas. Yo no les puedo explicar, nosotros no hacemos nada extraordinario, pero viene alguien que les cuenta un misionero distinto, la lección la coordinan aquellos que jamás se animan a coordinar una lección, pero ahí yo solo organizo y lo dividimos en clases, hay alguien que predica de los miembros de la clase, otros que cantan, lo de los niños generalmente llevamos el almuerzo y compartimos, y en general también cubrimos alguna necesidad que tenga la iglesia, como sillas nuevas, un equipo de música, algo les llevamos. Y esa es una experiencia tan valiosa para ustedes. No se explican, no sé si se llegan a explicar lo valioso que es para nosotros eso, no para la iglesia que nos recibe. Porque de estar en una iglesia de 2.500 miembros a ir con 15 es realmente muy, muy valioso. Y bueno, y después permanentemente tenemos proyectos, por ejemplo, en nuestra comunidad han llegado muchos venezolanos adventistas que necesitan casa, que necesitan comida, trabajo, ropa, todo, necesitan todo, y se colabora con proyectos de esos. Estudiantes vienen con todo el propósito de seguir adelante con sus estudios y ya no pueden pagar más. Asuntos que tienen que ver con enfermedad, de ir a la casa y limpiar la casa de alguien que está enfermo, de llevarle alimentos, pero además, o sea, no es llevarle alimentos nada más, es quedarse un rato. Bueno, ese tipo, no sé, son a lo largo del año son muchos proyectos. Como la clase es tan grande, nos podemos dividir y hacer muchas cosas. ¿Saben qué es lo que más nos falta? Es tiempo. Es tiempo. A mí no me da, o sea, yo trabajo mucho tiempo súper completo en la universidad y con muchos alumnos que tengo que atender, y a veces no me da el tiempo para capitalizar, y lo que necesitaría sería un buen secretario de actividades misioneras que no tengo. Pero lo que hacemos es dividirnos el trabajo más o menos entre los que vienen siempre, y de esa manera nos organizamos. O sea, proyectos misioneros sobran, y ganas de hacer, creo que se ha ido formando como una cultura de que no se puede estar sin un proyecto para atender. Y eso es maravilloso, porque nos impulsa primero a conocer esto que nos decía esta mañana Nica. Sí. Primero Nica, de que somos, o sea, creemos que lo tenemos, pero somos ricos, tenemos muchas cosas que podemos compartir, tiempo, esto de la construcción, por ejemplo, me acuerdo, tenemos una foto incluso con Jona, estábamos armando ¿cómo se llaman esos? Es todo un armazón de hierro que va arriba sobre el encadenado, no sé cómo se llama eso. Una viga, bueno, eso estábamos haciendo con Jona y estábamos re entusiasmados con las tenazas y poniendo, y viene mi marido y dice, ¿ustedes qué armaron? Lo habíamos armado sobre unos caballetes y había quedado encajado, o sea, íbamos a tener que subir los caballetes con el equipo que desarmar todo. Bueno, pero hasta eso, no son anécdotas, son cosas divertidas que pasan y aprendemos haciendo. Siempre hay algunos que saben y otros que tocamos de oído. Esta familia fue notable el cambio. Lamento no poder decirles de que fueron bautizados o algo así. Ellos siguen viviendo ahí, pero ellos cambiaron la actitud hacia el pueblo. Y no sé si algún día ellos van a decidir venir a la iglesia o no, pero tienen un cariño grandísimo por el grupo y por la iglesia, aunque no están en la iglesia, pero creo, o sea, a ellos les cambió la vida. Así que bueno, es cuestión de orar para que Dios haga el resto, ¿no? Porque realmente no era el primer, nosotros no dijimos, bueno, ojalá que se conviertan, no fuimos por eso, queríamos realmente aliviarnos de la situación.
Bueno, no sé si respondo tu pregunta, pero hay acciones y hay otras que no requieren de dinero, es hacer algo nada más. Por ejemplo, adoptamos un merendero en Rosario, unos hermanos adventistas tienen un merendero en una zona de muy bajos recursos, pero ellos no tienen recursos para mantenerlo. Así que bueno, hemos ido a hacer juegos con los chicos, a llevar alimentos no perecederos, juguetes, y les ayudamos a construir el merendero, a construirlo en un baño, un cerco para que no se roben las cosas, etcétera. O sea que además de lo del entorno, uno puede extenderse más allá. Y bueno, y el año pasado, cuando fue el terremoto de México, ahí se mandó una ofrenda grande que realmente yo creo que mucha gente dio de todo corazón y mandamos, no me acuerdo en dólares, pero eran como 50.000 pesos que mandamos para ayudar a reconstruir una escuela adventista que se destruyó por completo. O sea, ¿qué es eso allá? Nada. 50.000 pesos argentinos en México, no sé cuánto habrán comprado, pero por lo menos fue una manera de decir, o sea, porque estábamos sufriendo, o sea, uno sufre junto con las personas y dice, ¿qué podemos hacer además de sufrir y de orar? Entonces, bueno, esta fue también una forma de ayudar con algo más lejos. Pero hay proyectos de todo tipo, y qué lindo cuando surgen de los grupos pequeños y que no viene impuesto por la iglesia, o sea, es algo que uno puede hacer adicional, no es dejar de ofrendar por las misiones, son proyectos que necesitan de nuestro apoyo, pero se puede hacer la doble milla. Bueno, pero tenemos que terminar, y quiero terminar de esta manera. Esto les iba a mostrar, queda para otra vez cómo hacer preguntas esenciales. Moisés, cuando se despedía, muy viejito, e injustamente se perdió la entrada con el pueblo de Israel, digo, injustamente a los ojos humanos, ¿no? Sí. Tanto sufrió y no pudo entrar junto con su querido pueblo, y parecía que todo se acababa ahí. Esperaba la sorpresa más grande que pueda recibir una persona. Pero Moisés no lo sabía. Y antes de irse, y sin rencor, él dijo estas palabras hermosas: que caiga mi enseñanza. Era lo último que les decía. Lo último que les decía. Por culpa de ellos no estaba entrando a la tierra nueva. Y les estaba diciendo esto: que caiga mi enseñanza como lluvia, y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas, porque el nombre de Jehová proclamaré. Si ustedes se fijan, hay distintos tipos de agua que caen ahí, ¿ven? Aquí está la suavidad, lo imperceptible del rocío, pero que se hace muy presente. Está el aguacero que golpea, distintos tipos de palabras. Y yo creo que un maestro tiene que pedirle sabiduría a Dios para saber en qué momento ser rocío, en qué momento ser aguacero, en qué momento ser lluvia abundante sobre las plantas tiernas, porque necesitamos proclamar esto. O sea, la palabra de Dios tiene que ser proclamada de distintas maneras, pero en Dios conseguimos sabiduría para saber de qué manera, porque los métodos sí cuentan. Sí importan, la manera en cómo decimos las cosas, las maneras en cómo preguntamos, cómo encaramos nuestra clase, cómo provocamos el interés, todo cuenta. Y Dios puede usar los talentos de todos, de diversas maneras, para producir esta nutrición, esta hidratación que necesitamos, esta hidratación espiritual. Jesús es el agua de vida, pero qué privilegio tenemos los maestros de poder ser el canal por donde va el agua. Es un privilegio. Y este es mi cierre. Yo ahora quiero que me cuenten, había preparado mi estrategia, pero me olvidé de mi cuerda. Íbamos a poner de la cuerda lo que les voy a preguntar. ¿Cómo? ¿Tenés un cable? Bueno, entonces podemos hacerlo. Sacamos este cable, ¿se puede? Mientras no nos electrocutemos. Yo les voy a pedir que rapidito pasen uno para cada uno. Piensen en algo, una sola cosa, por favor, que ustedes creen
que se atreverían a probar? O sea, ustedes ya están haciendo muchas cosas. ¿Se atreverían a probar con algo nuevo, algo de lo que hemos visto, alguna estrategia? Pásenlo, por favor, uno para cada uno. ¿Alguna estrategia, alguna idea de cómo motivar la clase? ¿Qué se atreverían a poner en marcha en su clase de escuela sabática? Algo que ustedes se llevan de este taller y que dicen, bueno, en esto yo me atrevo, quiero empezar con esto. Piénsenlo, no están obligados a escribir, pero el que quiere escribir lo va a escribir y lo vamos a colgar. ¿Dónde dejé acá dejé mi broche? Lo vamos a colgar de esta cuerda. Me voy dando un broche. No sé, porque me tienen que venir a buscar. Cuando me busquen me tengo que ir. Vieron que en el campo todavía colgamos la ropa afuera.